la mayoría me conocéis, soy Zora. Soy la coordinadora del máster en Intervención Criminológica y Victimológica, de la modalidad semipresencial, pero los online también me tendréis para cualquier cosa que necesitéis. Así que os animo a que empecéis con mucha fuerza y con mucha energía el curso, y en cualquier caso, cualquier duda, aquí estoy para poder solucionarlo. Y bueno, sin más, no voy a quitarle tiempo a don Vicente Magro. Para nosotros, ya lo ha dicho Fernando, es un placer poder contar con él, con Carmelo, con Pablo, porque sí es cierto que aún sabiendo la cantidad de cosas que tienen siempre, aparte de su trabajo en la audiencia provincial, pues es llamarles y no dudan ni un segundo. Por lo tanto, muchísimas gracias otra vez, Vicente. Y bueno, aparte de porque le admiramos profesionalmente y personalmente, creemos que tanto él como su equipo son personas que tienen una iniciativa brutal, que somos afortunados, como ha dicho Fernando, de tenerlos aquí. Y yo creo que la conferencia que nos va a dar hoy, si las obras nos lo permiten, ¿no?, va a ser bastante interesante, porque nos van a hablar de la iniciativa de la audiencia provincial, sobre todo pues en los programas de reeducación del delincuente. Así que, sin más, Vicente, muchísimas gracias, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Zora, por la invitación a tanto a mi persona como a mi equipo que están aquí presentes, Carmelo Hernández y Eduardo Huella, que colaboran con vosotros en el máster. Bueno, explicar esta iniciativa, que es la única que existe en España, aquí en este centro, pues es un honor, ¿no?, porque yo creo que este centro, este máster de Crimea, es el sitio indicado para explicar un proyecto, una iniciativa que solamente se está aplicando en la provincia de Alicante, sobre todo en la provincia de Alicante, dado que la Oficina de Coordinación Institucional que existe en la Audiencia Provincial de Alicante, el único sitio que existe en España es en Alicante. En ninguna audiencia provincial más se está aplicando, pese a que es una oficina que data del año 2004, es una oficina que lleva ya 12 años de vida, y por unas circunstancias o por otras, pues no se ha querido implementar en ningún otro sitio de España. Razones por las que solamente existe en Alicante, pues podría decirlas, pero no lo voy a hacer. Pues claro, mejor de que quiero decirlas. Pero bueno, esto consiste en trabajo, esto consiste en iniciativa, esto consiste en conocer la pega, esto consiste en hacer lo que estáis haciendo vosotros, en tener ganas de trabajar, en tener ganas de dar un paso adelante, en tener ganas de innovar y en tener ganas de hacer un servicio a la sociedad. Tener ganas de hacer un servicio a la sociedad. Vosotros estáis aquí porque queréis formaros en una materia realmente apasionante, y por eso os felicito por la realización de este máster y por una materia y una herramienta que puede y debe revolucionar el estudio de la criminología y el estudio del tratamiento del delincuente. Yo voy a explicar en líneas generales, tengo 31 transparencias para que lo sepáis. En líneas generales, ¿en qué consiste este programa? Y incidiendo al final en los dos últimos programas que hemos incorporado al protocolo, que es un programa de reeducación para condenados por maltrato a los animales y un programa para condenados por delitos de agresión sexual, o delitos contra la libertad sexual. Programas pioneros en España, el programa de maltrato animal, es la primera vez que se implanta en España, y el programa de atención a delincuentes sexuales es el primero que se aplica en España para personas que están en libertad. Como sabéis, en los centros penitenciarios, evidentemente, se aplican programas de reeducación a personas condenadas por delitos contra la libertad sexual. ¿Por qué empezamos nosotros este programa? ¿Por qué empezamos nosotros este programa en el año 2004? Hace 12 años que llevamos trabajando con este programa, y empezamos porque un juez de lo penal de Alicante, el compañero Jesús Gómez Angulo, que ahora está en la audiencia provincial, dictó en un caso de violencia de género una condena, en un caso de violencia de género por maltrato, y suspendió la condena. Sabéis que cuando un juez dicta una sentencia condenando a pena inferior a 2 años de prisión, el juez, si hay antecedentes penales, puede acordar la suspensión de la ejecución de la pena. Sabéis que ahora mismo el Código Penal se ha reformado, y desde la Ley Orgánica 1/2015 es posible ahora mismo que esto se ha hecho porque, claro, yo he oído una conferencia en la que se ha tachado la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 1/2015 como una reforma represora, como una reforma que lo que hace es incrementar penas, que lo que hace es meter a gente en la cárcel, etcétera, etcétera.
no hay nada más lejos de la realidad. Es cierto que en algunos tipos penales, por ejemplo, se ha creado la pena de prisión permanente revisable, que desde mi punto de vista estoy totalmente a favor. Es más, desde mi punto de vista creo que se han quedado cortos. Porque, por ejemplo, yo en el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo de Poder Judicial he presentado un informe que estamos debatiendo para presentar al Gobierno, cuando exista el Gobierno, una propuesta para que en los casos de violencia de género se imponga la pena de prisión permanente revisable. Pues ya lo sabéis, en los casos de crímenes de género, la pena que le corresponde a un crimen de género es la del homicidio o la del asesinato, 10 años o 15 años. Pero no se aplica nunca la prisión permanente revisable, salvo que se asesine a la mujer y al mismo tiempo se asesine al hijo menor de 16 años. Solamente en ese caso. De suyo, recientemente vamos a presentar un informe que os aconsejo que lo descarguéis en PDF en la página nuestra de poderjudicial.es, en la sección del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. Vamos a presentar un informe sobre crímenes, que a nosotros nos interesa mucho, crímenes en violencia de género, en estudios sobre las sentencias dictadas por tribunales de jurado en el año 2014. En ese informe, cuando elaboramos, le propuse a la abogada Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, vamos a ver si en los 50 o 60 casos de juicios de jurado por violencia de género, en cuántos casos se hubiera podido imponer la pena de prisión permanente revisable. ¿Sabéis en cuántos casos se pudo imponer? En ninguno. En ningún caso se podía, según la legislación actual, imponer esta pena de prisión permanente revisable. Porque esta pena, para imponerla, el autor del hecho tiene que asesinar a más de 2 personas o asesinar a una, en este caso una mujer, y al mismo tiempo a su hijo menor de 16 años. Pero ojo, asesinar, porque si es un delito de homicidio no se impondría nunca la pena de prisión permanente revisable. Con lo cual, todo lo que se ha dicho en contra de la pena de prisión permanente revisable, que es una cadena perpetua, que no es cierto, al final es todo, bueno, son unas críticas injustas a una pena pues que se está aplicando en el derecho comparado, y además que no es una cadena perpetua, porque cumplido 24 años de prisión para los que asesinen a 3 personas, cumplido 24 años de prisión para los que asesinen a 3 personas al menos, pues se puede iniciar un proceso de revisión de la condena vista la actitud del penal en la cárcel, con lo cual no es cierto que sea una cadena. En este estudio que nosotros estamos haciendo, pues el Consejo del Poder Judicial, pues insisto en que vimos que en la reforma del Código Penal la suspensión de la ejecución de la pena ahora se puede aplicar a los que tienen antecedentes penales. Digo esto porque, como he dicho antes, que la reforma del Código Penal se ha dicho que es una reforma represiva, represora, que pone penas, que quiere que la gente vaya a la cárcel nada más. No, en absoluto. Es una reforma que concede la tercera oportunidad. Concede segundas y terceras oportunidades, hasta el punto de que un penado ahora mismo y tiene efecto retroactivo, porque va en beneficio del reo. Una persona que tenga ahora 2 antecedentes penales y cometa un delito, puede el abogado pedir la suspensión de la ejecución de la pena si en el escrito o acredita que esta persona pues tiene condiciones para evitar el ingreso en prisión y hacer una vida en libertad normalizada. Claro, nosotros entendemos que esto será así si el juez acuerda esto, siempre y cuando esta persona acuda a un programa de reeducación, evidentemente. Porque si el Código Penal aluda a la posibilidad ahora de que si una persona tiene un antecedente penal y le permite el Código Penal al juez decir, bueno, tiene un Código Penal, pero es por una alcoholemia o es por un delito cometido hace 3 años que no está cancelada la pena, etcétera, bueno, le voy a dar otra oportunidad más para que no ingrese en prisión, porque evidentemente el ingreso en prisión después de un delito cometido hace 3 o 4 años pues puede no ser la mejor solución para el penado. A lo mejor la mejor solución es reeducarlo. Claro, reeducarlo en libertad, porque lo podemos reeducar en la cárcel, pero es bueno reeducarlo en prisión a una persona que no es un delincuente común, aunque tenga antecedente penal, y lo podemos reeducar en libertad, porque si lo metemos en prisión, pierde el puesto de trabajo, la familia, imaginaos un hijo cuyo padre ahora lo meten en la cárcel, el entorno familiar, la salida de prisión es complicadísima, lo queramos o no lo queramos, es decir, la persona que sale de prisión, pues al final la sociedad pues lo rechaza, la incorporación al mercado laboral es muy complicado, con lo cual la medida de ingreso en prisión es una medida que tiene que adoptarse para los casos esencialmente necesarios para que una persona se le quite de la sociedad de libertad y se le quite de prisión. Pero claro, si adoptamos esa medida totalmente progresista para que las personas que han cometido delitos con antecedentes penales puedan educarse en libertad,
tendremos obligatoriamente que derivar a esta persona a un programa de reeducación, porque no lo vamos a seguir dejando en libertad, porque claro, la situación que al penado le supone es, bueno, cometo un delito, otro delito, tengo un antecedente penal, el juez me acuerda de la suspensión de la ejecución de la pena, me la suspenden otra vez, que ya me la habían suspendido, he vuelto a delinquir y no me hace nada. O sea, me quedo en libertad, me dan un auto de suspensión de la ejecución y el que lo recibe dice, esto favor, cometí un delito, tengo un antecedente penal, vuelvo a cometer otro, que son 3 años, ahora me la vuelven a suspender porque la pena está por debajo de 2 años y sigo estando en libertad y no me obligan a hacer nada. Mañana cometo otro y vuelvo a decir que no tengo peligrosidad, etcétera, etcétera, siempre y cuando la pena sea inferior a 2 años. Nosotros entendemos que las medidas de reeducación, y ahí vosotros, los expertos en criminología, tenéis un papel fundamental. Yo sigo insistiendo a nivel del Consejo de Propiedad del Ministerio que estas medidas de reeducación tienen que ser obligatorias en cualquier delito, en cualquier auto de suspensión de la ejecución de la pena que se adopte, y que se debe contar con un programa, incluso con una ley o reglamento que desarrolle y discipline de forma obligatoria las medidas de suspensión de la ejecución de la pena. Deben llevar aparejadas de forma preceptiva un programa de reeducación con participación de criminólogos, expertos en criminología, con máster, como el que estáis haciendo, desarrollados. Es la única manera de acabar con la delincuencia. La única manera de acabar con la delincuencia. Con la delincuencia se acaba reeducando al delincuente, convenciéndole de que hay otra forma de vivir que no sea la de cometer hechos delictivos. ¿Podemos pensar que con la delincuencia se acaba incrementando las penas y metiendo a todo el mundo en la cárcel? Pues no, pues cuando vayan a salir, pues lo van a volver a hacer. Y además, esto se ha demostrado en países, pues, por ejemplo, con medidas mucho más duras y contundentes que en nuestro país. Con lo cual, el incremento de pena lo que supone pues, es una proporcionalidad del Estado en cuanto a la disposición de una pena con la gravedad del delito cometido. Yo por eso digo, oiga, si esta persona ha asesinado a 2 personas o ha asesinado a su mujer, la pena que le corresponde proporcionalmente es una prisión permanente revisable. Yo celebré el año pasado un juicio de jurado en un crimen de violencia de género cometido, y después de perpetrar el hecho, el autor del hecho se entregó a la policía y además cometió el delito bajo la influencia de bebidas alcohólicas. ¿Sabéis lo que pasó en el juicio del jurado? Pues simplemente que el abogado pidió una conformidad a una pena de 6 años al rebajar en 2 grados la pena de homicidio de 10 años. Y al final la Fiscalía y la Defensa se conformaron con una pena de 6 años. Yo convoqué el jurado no llegó a entrar porque le participé a los ciudadanos que habían venido para ser designados miembros del jurado, participar en el jurado, que no, el juicio no se iba a celebrar porque la fiscal y la defensa se habían conformado en una pena de 6 años. Los 11 miembros del jurado que iban a entrar, los 9 más 2 suplentes, se quedaron con la boca abierta. Y me dijeron, no, nosotros queremos entrar, no estamos conformes. Yo no, que vosotros no podéis opinar. Ellos, los del jurado no estaban conformes. Claro, yo le dije, hombre, estoy prejuzgando. Me sorprendió porque sin haberse lo judío estaban condenándole. Pero estaban conformes con que le pusieran 6 años. Digo, madre mía, menos mal que no se den al juicio. Porque si le pueden poner 40 años, se lo ponen. Esto es lo peligroso del juicio del jurado. A mí me sorprendió porque no estaban conformes con que la pena fuera de 6 años cuando no se había iniciado el juicio, ni siquiera. Bueno, en primer lugar, ustedes no pueden tener un prejuicio respecto a que el hecho es culpable o no. Y en segundo lugar, ustedes no pueden opinar. ¿Cómo que no podemos opinar? No estamos conformes. Claro, esto se lo estabas explicando a unos ciudadanos que no son licenciados en derecho. Es el tema del jurado. Claro, el jurado tiene sus ventajas, pero tiene sus peligros. Es la justicia popular. Entonces, claro, ellos sabían, aunque en teoría una persona cuando va a ser miembro de un jurado no sabe qué juicio va, la gente ve los periódicos por la mañana. Entonces, hoy se celebra el juicio contra la persona que presuntamente asesinó a Juanito de tal. Y entonces ellos dicen, anda, yo esta mañana voy a la audiencia a ser miembro de un jurado, porque ya sé que la igual, porque en teoría no lo sabe. Pero se sorprendieron y al día siguiente la prensa pues criticó la medida. Es correcto, es proporcional al hecho cometido que una persona que ha matado a su mujer sea condenada a una pena de 6 años de prisión. Esa es la pregunta que yo lanzo al aire. Y la pregunta que al día siguiente se hizo la prensa. Con lo cual esto es un tema realmente complicado. Yo insisto en que las medidas entonces de suspensión de ejecución de la pena tienen que llevar de forma preceptiva una derivación a un programa de reeducación, que ahora mismo solamente la ley lo prevé para los casos de violencia, nada más. Nosotros lo estamos haciendo con delitos contra la seguridad vial, de forma absolutamente voluntaria para el juez, es decir, el juez podría, por ejemplo, en un delito de homicidio imprudente con vehículo de motor, persona que se mete en la autopista en dirección contraria, un suicida, un conductor suicida, mata a alguien, hecho delito de homicidio imprudente, pena entre 1 y 4 años de prisión, si no tiene antecedentes, 1 de
entre 1 y 2 años de prisión, no hay antecedentes, se suspende la ejecución de la pena y esta persona, según el Código Penal, no está obligada a ir a un programa de rehabilitación, porque su compañía de seguros pagaría la cantidad estipulada que fijara en base al baremo, que ahora está en torno a 200-300.000 euros, porque el baremo de tráfico ha subido las cuantías indemnizatorias, como sabéis, pero esta persona no iría a prisión. Claro, esto también, poneros en el riesgo también de la familia del fallecido. O sea, resulta que el sistema judicial consiste en que a esta persona se le pone 1 año y medio, ha matado a mi padre, a mi madre, a mi hermano, ahora se le pone un auto de suspensión porque la pena es inferior a 2 años y se va a su casa, sin más. Es decir, el sistema no hace nada contra esta persona. Y la persona que ha cometido el delito tampoco siente el yugo del Estado diciéndole a usted que vamos a hacer esto, lo que sea. Nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa? Pues yo entiendo que el Código Penal tendría que modificarse estableciendo de forma preceptiva la obligatoriedad de que en cualquier auto de suspensión de ejecución de pena, obligatoriamente esa persona que está en libertad tendría que ir a un programa de reeducación. Un programa de reeducación que además con un desarrollo reglamentario debería ser impartido en todas las agencias provinciales por un grupo, por una oficina como la que tenemos en la provincia de Alicante, en la que participaran los criminólogos, en el que participara esto. Yo creo que este es el futuro del derecho penal. Yo creo que este es el presente del futuro del derecho penal. Porque si no, lo que pasó, un Código Penal de Alicante dicta el auto, dice que se vaya a un programa de reeducación, claro, y me llama por teléfono y me dice, ¿y a dónde lo mando? Claro, no existía ningún programa, no había nada, él obligó a esta persona en un programa de reeducación y no existía absolutamente nada. Es ahí cuando hablo con Carmelo, con Pablo, oye, vamos a montar una oficina para implantar la reeducación, o sea, la ejecución de este auto que ha dictado este juez para que podamos reeducar a esta persona que ha sido condenada, porque no había absolutamente nada. Con lo cual empezamos a funcionar con este programa y comenzamos con un programa con 10 penados remitidos por los jueces. Claro, esto tuvo una repercusión nacional, mediática tremenda, era la primera vez que en España se hacía este tipo de programa. Recordaréis que incluso los penados iban al programa con móviles diciendo que ayer los teníamos secuestrados, que les habíamos obligado a ir a un programa de reeducación, ¿os acordáis? Grabando y vamos a irnos a la prensa con lo que nos están haciendo. Vamos a ver. Han sido condenados por un delito, vienen aquí a reeducarse, pero ¿qué les estamos haciendo? Nos tienen secuestrados aquí a 10 personas. Yo alguno de ellos me lo he encontrado luego por la calle, porque no eran, o sea, son delincuentes porque han sido condenados, pero es que había empresarios, ¿recordáis? Industriales, había profesores de colegio, había todo el espectro de la sociedad, y alguno de ellos me han encontrado por la calle y me han dado las gracias. Y a ti también, a vosotros también. Y a vosotros también, luego lo explica si queréis, Carmelo, que a vosotros también, a mí me he encontrado y me han dado las gracias. Recuerdo una vez que bajaba las procesiones de Semana Santa, hay que meter anécdota porque si no se come vosotros. Y se me rompió el embrague del coche, cuando iba vestido de nazareno, llamé a la grúa y me viene un señor con una grúa que solo llamé a la grúa y de repente me llega la grúa, se baja el conductor de la grúa, me mira y dice, anda, usted es el que me obligó a ir a un curso de reeducación de mandato. Le voy a dar otra grúa para que me mande otro, un turista sustituto. Yo, ¿cómo que me obligué? Sí, ustedes me condenaron a una pena de 2 años de prisión, madre mía, el delito que cometería. 2 años de prisión, pues fijaos, 2 años de prisión y me llevaron a un curso de reeducación, pero ahí aprendí muchísimo con don Pablo y con don Carmelo, después de las 2. Y sobre todo aprendí a que cuando mi mujer, con la que sigo conviviendo, o sea, estoy a punto de tener, mi mujer con la que sigo conviviendo, cuando me dice algo, lo que hago es, me doy la vuelta, me voy a la calle, estoy 1 hora fuera y luego vuelvo. ¿Usted hace cuánto fue condenado? Pues hace 6 meses, pero no de alejamiento. Sí, pero estamos de acuerdo los dos en que no la tenemos que cumplir. Yo te voy a hacer como el sino de oído. Esto no ha ocurrido, esta situación no ha ocurrido. Porque entonces yo no voy a pagar 0,91 que lo que tenga. Y entonces mi coche se queda aquí y me tengo que bajar a la protección. El caso es que no puede usted convivir con su pareja porque tiene un alejamiento y tal. Y todo esto es el coche, llamé a un taxi y me bajaba las sesiones alucinando. Pero esto que estoy contando en toda broma es cierto, porque en muchas ocasiones la pena de alejamiento se incumple precisamente por asentimiento de la víctima, y no es posible, porque estaban cometiendo un delito, ella no, pero él estaba cometiendo un delito, porque el consentimiento de la víctima, sabéis,
que no exime el cumplimiento de la orden del allanamiento. Lo ha dicho el Supremo en un acuerdo plenario de 2002. Bien, más cosas. Bien, entonces, el tratamiento del delincuente, como veis, pues no estaba previsto. La Constitución de la es que no se puede excluir de las estrategias para combatir la violencia. Bueno, esto no os podéis imaginar la polémica, la implementación de este programa. Claro, fue hace 10 años, no os acordáis nadie de esto, ¿verdad? ¿Sí te acordáis? Claro, la movida que hubo en España. O sea, bueno, esto que os he explicado, que lo veis normal esto de que una persona que es condenada, que sea reeducada para evitar que vuelva a reincidir, pues no podéis imaginar la movida que se montó a nivel nacional por determinados grupos o colectivos que arrancaron manifestaciones en contra de este programa. Porque estábamos enseñando a los delincuentes pues, que no fueran a la cárcel y con un cursito se les quitaba la cárcel. Con lo cual se decía que estábamos fomentando la violencia de género diciendo que era impunidad. Porque si usted pega a su mujer, no se preocupe, porque le dan un cursito y no va a la cárcel. Fijaos el cambio que se le puede dar a un programa dirigido a evitar la reincidencia. Pues esto es que al final, claro, se decía, es que claro, lo que están haciendo es detraer de las ayudas a las víctimas para hacer programas en favor de las víctimas dinero para destinarlo a los delincuentes. Y se está ayudando a los delincuentes con dinero que debe destinarse a las víctimas. No es cierto. Además, el coste del programa era cero. Bueno, lo que pasa es que yo quiero ahora que el coste del programa sea más elevado y con un presupuesto económico precisamente para que se contrate criminólogos de todas las audiencias provinciales para que se pueda dar servicio a todos los condenados por cualquier hecho delictivo. Claro, porque ahora lo estamos haciendo a nivel coste cero porque Carmelo y Pablo son funcionarios de justicia y en consecuencia no cobran por hacer este programa, ya que cobran como funcionarios de la Administración de Justicia. Claro, esto no puede ser así. Lo que tenemos que necesitar es que los criminólogos se incorporen al programa. Es lo que estamos diciendo a la Consellería, lo que estamos diciendo al Ministerio y al Consejo del Poder Judicial, que lo tiene totalmente asumido, para que la criminología sea la que ejecute estos programas, pero no solamente en violencia de género, sino en cualquier hecho delictivo. Bueno, fijaos, anécdotas que pasaron en el programa. En el programa empezamos con 10, luego empezamos con 10 porque pensamos que los jueces nos iban a derivar. Esto era voluntario, o sea, un juez de lo penal podía dictar un auto de suspensión y decir que el condenado fuera al programa o decir que no fuera. El primero fueron 10 y el segundo nos llevamos la sorpresa de que todos los jueces de lo penal de la provincia, cuando dictaban un auto de suspensión, cogían y nos mandaban al programa de educación. Y de la primera sesión, que fue de 10, a la segunda sesión, 6 meses después, nos vinieron 150 personas. Menos mal que el aula tenía una capacidad de 200, pero nos vinieron 150 personas. ¿Qué pasó? Los jueces de lo penal se dieron cuenta que el programa era bueno y que era positivo. Y yo buscaba un auto de suspensión. Lo mejor es derivar del programa para que al menos a esta persona se le tenga durante un periodo de 6 o 9 meses acudiendo a un programa donde psicólogos, criminólogos, expertos en tratamiento del delincuente puedan convencerles de que no pueden volver a delinquir y que por lo menos les expliquen esto que os estoy diciendo, que usted no puede volver ya con su pareja, es que no queremos, que nos hemos pedido perdón, diga que no, que esto es una pena, que esto no es disponible. Entonces, claro, ¿qué pasaba en la segunda sesión? Pues que había casos, porque yo me acercaba cuando salía, entraba, los condenados venían acompañados por las parejas con las que tenían un alejamiento. A mí me pasó una anécdota de llegar allí y decirle, y ver 10 mujeres fuera, y como la sala del edificio de Benalúa, donde hacíamos una audiencia, estaba al lado de los jugadores de lo social, la magistratura de trabajo, yo pensaba, pues serán señoras que las han despedido de su puesto de trabajo y han venido aquí a declarar contra el empresario que los ha echado. Y digo, ¿qué hacen aquí? Empiezo a oírles, a ver si te miran ya y les enseñan de que no lo vuelvan a pegar. Estas no son de pedir a una empresa, están aquí. Digo, ustedes están aquí. Estamos esperando a que a nuestras parejas les reeduquen para que no nos vuelvan a poner la mano encima. O sea, habían venido a acompañarles, por lo cual estaban esperando a que terminaran para volverse con ellos. Madre mía, o sea, fijaos la gravedad del problema. Y eso que estaban haciendo, la primera lección que se le daba es que ustedes no pueden seguir conviviendo con sus parejas con las que tienen una orden de alejamiento de al menos un año. Con lo cual, fijaos que estaban delinquiendo. Estaban cometiendo un delito del 468 del Código Penal. Viniendo al programa con ellas, estaban cometiendo un delito. Y es más, con esa legislación del año 2004, que no permitía darte un auto de suspensión cuando ya tenías un antecedente penal, si eran detenidos en ese momento, iban a la cárcel, porque habían reincidido en la comisión de un hecho de delito. Fijaos, entonces,
No quisimos coger y dar parte a los juzgados para decir hay 10 personas aquí, sus maridos y que los 10 que están reeducándose que se vayan a la cárcel. No lo quisimos hacer, intentamos reeducarlos, pero sí les advertimos que no podían estar con sus parejas. Y esto no es fácil, ojo. No es fácil porque meterse en la vida y en la cabeza de una persona y su entorno familiar no es tan fácil. Porque en esa relación que hay entre dos personas, hombre y mujer, de amor, odio, vuelta al amor y puede volver a volver el odio. Entonces, claro, nos encontramos con que a veces es difícil. Esta relación personal, mire, usted no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer con mi pareja o con mi vida. Eso es lo que te dice. Y le decíamos, sí que podemos hacerlo, porque el Estado le ha impuesto una pena, y la pena es de alejamiento. Y usted no puede estar, no es disponible. La víctima no puede consentir que usted se acerque. Esto es difícil hacérselo, meter en la cabeza a una persona que ha agredido, ha sido condenado y que quiere pedir perdón. Bueno, es el pellejo también del condenado, que es que yo le pido perdón y me ha perdonado. No es que yo le pida perdón, es que encima me ha perdonado. Y me ha dicho que me va a dar una segunda oportunidad. Esto es complicado, esto es muy complicado. Hacérselo ver a una persona diciendo, me habrá perdonado, pero el Estado no le puede perdonar. Es muy complicado esto que estamos comentando ahora mismo. Claro, entonces, ¿dónde podemos mejorar contra la violencia de género? Pues aquí, en el maltratador, reeducándole, intentando evitar que volviera a reincidir. ¿Por qué? Porque si tratamos al maltratador, estamos protegiendo a la víctima, pero no solamente a la víctima con la que había sido agredida, sino a otra víctima de futuro. Hemos tenido muchos casos de agresores que han maltratado a su mujer y a próximas chicas con las que han salido, porque a veces se disfrazan de un perfil bueno y luego les aparece el maltratador. Habéis visto muchas películas de este perfil que estamos comentando, de personas que aparentemente pues, son normales y de repente, ante un no, ante una negativa, ante una medida de oposición, de enfrentamiento, les sale el carácter de agredir, el carácter violento. Entonces no saben discutir, no saben dialogar y les sale el carácter violento. Con lo cual, estamos protegiendo a víctimas futuras en este caso. Con lo cual, teníamos que profundizar en el conocimiento de alternativas educadoras a la otra parte, en este caso del programa. ¿Era lo mejor meter en la cárcel a esta persona? Pues no. A lo mejor. Das cuenta ahora mismo que un bofetón, un empujón a tu pareja en el sofá de tu casa, está castigado por 9 meses de prisión. Ahora mismo. Nosotros hemos tenido muchos recursos de apelación en la audiencia provincial, en la que a veces se nos dice, es que, señoría, es que, claro, lo único que ocurrió es que estaban discutiendo y empujó a su pareja contra el sofá, pero no hubo lesiones, etcétera. Como no hubo lesiones, que se la absuelva porque no hay delito. No. Es que el 153 del Código Penal es un maltrato de obra que no requiere lesión. O sea, el delito de violencia de género en el maltrato no requiere ni parte de sanidad. Nos dicen muchas veces los recursos, es que nos aporta parte de sanidad, es que no hace falta. Esto podéis decir, oye, pues es muy exagerado que por un empujón haya una pena de 9 meses de prisión. Bueno, pero es que lo que no es normal es que en la pareja se agredan. Lo normal es que si tú te llevas mal, te divorcias, te separas, o te das un tiempo de 6 meses, porque esas son las separaciones de hecho que existen. Lo que puede ser es que se discuta, que se junte uno, se peguen dos bofetadas y luego se perdonen y tal. Eso no es una forma de convivir. Entonces, claro, el Estado, a veces se dice, es que el Estado tiene que intervenir en las relaciones personales, como que no. Porque se empieza por ahí, pero se puede acabar luego con el crimen. Entonces, el Estado no puede ser displicente con este tipo de actuaciones y la pena es esa. Lo que pasa es que nosotros le imponemos una pena de 9 meses y le damos la oportunidad del curso de reeducación. Por eso es muy positivo lo que estamos hablando ahora mismo. No, si usted no lo voy a meter en la cárcel, le pongo 9 meses, pero esos 9 meses se lo pongo usted en el cuello para que recuerde que como vuelva a hacerlo se va a la cárcel. Y va a cumplir los 9 meses que tiene suspendidos más los meses que le impongamos por el segundo delito. Eso lo decimos en el programa de educación, para que sepan que la pena no está condonada, que es lo que se decía por los colectivos críticos al programa. Es que ustedes, a los maltratadores, les quitan la pena y les dan un curso. Y eso crea impunidad. No. Claro, cuando se decía yo, recuerdo que tuve una rueda de prensa, y dice, vamos a ver, el que no sepa derecho, tuve que decir en una rueda de prensa a los periodistas, el que no sepa derecho, lo mejor es que se calle. Tuve que ser un poco, entre comillas, agresivo en mi explicación de lo que estábamos haciendo. Porque lo que no puede ser en este país es que la gente hable sin saber derecho. Entonces tuve que decir, el que no sepa derecho que no hable, pero si no saben lo que es una suspensión de ejecución de la pena, mejor es que los colectivos que lo están diciendo que se callen. Y no me dijo nadie nada, porque sabían los que estaban diciendo, lo que estaba diciendo yo, era verdad, una verdad jurídica, porque la suspensión de ejecución de la pena no
no es condonación de la pena, es suspensión, como la misma palabra dice, y la pena está suspendida a expensas de que vuelva a delinquir, porque si delinque, se reincorpora otra vez la pena que está suspendida y se le impone y se le ejecuta, con la pena que se imponga por el delito que se haga. Eso lo dice, se acabó. Y nadie dijo nada más. Pero es más, como esto tuvo una repercusión mediática brutal, en ese momento se estaba tramitando la ley 1/2004 integral de la violencia de género. ¿Y sabes lo que pasó? Porque los diputados del Congreso, ante la repercusión mediática de este tema, me llamaron un día al despacho y me citaron ante la subcomisión que estaba tramitando la ley 1/2004 para que explicara en el Congreso de los Diputados qué estábamos haciendo nosotros y cómo podíamos mejorar la ley en el Parlamento para introducir este sistema. Y hemos triunfado. Se ha entendido lo que estamos haciendo. O sea, con lo cual tuvimos que ser en las ruedas de prensa un poco más agresivos para explicar que esto era positivo. Yo expliqué este tema en el Congreso de los Diputados y de repente un día, me gusta mucho leer el trámite parlamentario de las leyes, me veo en el Senado, en el debate cuando se aprueba la ley de medidas de violencia de género, me veo en el debate en el Senado aprobada una enmienda de todos los grupos parlamentarios, fijaos, de todos los grupos parlamentarios, una enmienda transaccional que introducía en el artículo 83 la preceptividad de cuando un juez adopta una medida de suspensión de la pena tiene que ser derivado a un programa de reeducación en violencia de género. Bueno, rueda de prensa, la copia del Senado. Señores y señoras, todos los que nos criticaron han perdido. Hay que ser así, fuera. El Parlamento nos ha dado la razón. Claro, es que cuando te metes en esto, tienes que decir a la gente, oye, cállate. Porque si nosotros tenemos razón y las críticas injustificadas tenemos que decirlo. El Senado nos da la razón. El Senado ha introducido una modificación en la ley, en el Código Penal, que dice que cuando un juez adopta una medida de suspensión tiene que derivarlo obligatoriamente a un programa de reeducación. Con lo cual dimos un salto cualitativo en la vía de la reeducación en nuestro país. Esto ocurrió, lo digo, en el año 2004, con lo cual fue un avance tremendo. Ahora mismo esta es la redacción del texto actual y de cuando se trata de delitos cometidos sobre la mujer. Fijaos, lo que han cambiado en la ley 1/2004 es que han quitado la palabra violencia de género. Más que nada porque es un término que en el Parlamento pues hicieron delitos cometidos sobre la mujer, por quien sea o haya sido su código estatal. Entonces, se impondrán siempre las provisiones para participar en programas públicos, por lo cual es obligatorio acudir a un programa de educación. Pero fijaos, y ahí viene el desarrollo que hemos hecho en otros programas. Fijaos, participar en programas laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación de los similares. Esta redacción de la regla sexta, me reservo mi opinión sobre la redacción de la ley. Porque, vamos a ver, pongan ustedes en cualquier delito contemplado en el Código Penal cuya pena que se imponga esté por debajo de 2 años. Porque entonces pues, podemos decir, ¿se nos pueden ocurrir otros delitos, además de estos, en donde se puede introducir la medida de reeducación? Por descontado. Por descontado. Yo recuerdo en la redacción del Código Penal una redacción que define el concepto de sociedad a efectos penales. Entonces el Código Penal define el concepto de sociedad a efectos penales y empieza a decir que se entenderá por sociedad, por el tema de los delitos socioeconómicos, pues toda fundación, sociedad constituida o información, asociación, grupo de directos o más personas, no sé qué, no sé cuánto, tal, y pues si se nos olvida algo, y cualesquiera otra con circunstancias análogas a las anteriores. Eso lo dicen para decir, si se nos ha olvidado algo, pues metemos en el cajón desastre todo. Pero esto es igual. Oiga, diga usted cualquier tipo de agrupación de personas dirigida de forma civil o mercantil a realizar un acto mercantil en la sociedad. Pues aquí deberían haber puesto en la regla sexta cualquier delito que está incluido en la parte especial del Código Penal. ¿Por qué? Porque dice, y otros similares. Similares aquí a estos. Madre mía, anda que no son distintos. Educación vial, sexual, defensa del medio ambiente, de protección de los animales. ¿En qué se parecen? Algunos sí se parecen, otros no. Entonces, ¿similares a qué? Cuando la redacción es de chulo. Como estáis viendo, esto es un chulo. Oiga, ponga usted que se impondrá estos programas en cualquier hecho delictivo. Yo a veces alucino. Pasa que el problema es que nos damos cuenta cuando está ya en el Código Penal. ¿Por qué? Porque no nos lo han trasladado. Si lo han trasladado diríamos, oye, la regla sexta cambiará. Y ya lo voy a decir. En el observatorio ya lo hemos avisado. Hemos avisado que el nuevo gobierno
modifique este párrafo sexto. ¿Por qué? Porque esto está enlazado con la necesidad de que vosotros participéis en programas de reeducación en toda España, en cualquier delito. Claro, porque si no nos encontramos con que un juez puede coger y decir, delito de X. Y resulta que por noto el letrado se lo recurre y dice, oiga, es que esto no está en la regla sexta, con lo cual no lo puede usted reeducar, me tiene que poner auto de suspensión sin reeducación. Bueno, fijaos la barbaridad de la que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, luego, en el programa de educación introducimos un tema muy interesante, y es que pensamos, oye, ¿por qué no ponemos mujeres en los programas de reeducación de maltratadores? Tema arriesgado. Porque nos podemos haber encontrado con que un maltratador se levantara y golpeara a la mujer reeducadora. Claro, empezamos con la Guardia Civil al fondo. Y no pasó nada, ¿verdad, Pablo y Carmelo? No ha pasado nunca nada. Incluso se nos ha tratado a veces por los maltratadores que les hacían más caso a las mujeres que se estaban reeducando, aunque corríamos un riesgo. Corríamos un riesgo de que con un tinte machista pues les dijeran algo en el programa de reeducación, lo cual hubiera sido tremendo, ¿no? Porque además, como ellos, Carmelo os explicará luego, el tema de las terapias de grupo, es muy importante que los que están allí colaboren y participen, y no sea solamente el formador el que les explique lo que hay que hacer, sino que sean ellos o de entre ellos los que les digan a los demás, ¿veis? Esto es lo que tenemos que hacer. Con lo cual un mensaje desde dentro del grupo totalmente contrario a la reeducación a los demás es muy negativo. Entonces nos arriesgamos a que le dijeran a una mujer, tú cállate, que os merecéis todas que os peguen una paliza. Imaginaos que se haga ese comentario. Eso es muy malo, muy negativo al programa de reeducación, cosa que no ocurrió. Con lo cual introducimos en el programa este tema que es muy importante. Y luego es muy importante la coordinación de las administraciones para que este programa, por eso es muy bueno que esto esté en todas las audiencias provinciales de forma preceptiva. Y la necesidad de una oficina de coordinación en la ejecución, como veis, de estas medidas. Claro, ¿y qué ocurrirá si durante el programa de reeducación pues el penado delinque o comete un delito o no asiste al programa? Pues si no asiste al programa se revoca la medida de suspensión y se le mete en la cárcel. Claro, yo decía, yo esto lo he explicado en toda España, igual que Carmelo y Pablo. Y claro, para apostar por este programa yo decía, es que en esta provincia, cuando yo estaba en otro sitio, en esta provincia, cuando condenéis a un maltratador y le ponéis el auto de suspensión de ejecución de pena, el maltratador se va a su casa con la sentencia, con el auto y con el auto en la mano. Y no siente nada del poder del Estado. El Estado no le sanciona físicamente, la sanciona en un papel, pero físicamente no se siente sancionado. Con lo cual, no va a ir a la cárcel nunca, porque no puede incumplir lo que no se le obligó. Sin embargo, aquí nosotros le decíamos, auto de suspensión, tiene usted que acudir 6 o 9 meses a un programa de educación. Y como no vaya, se revoca la suspensión y va a la cárcel. Con lo cual, aquí sí podríamos ingresar en prisión a los maltratadores con pena inferior a 2 años. Porque si iban al programa y incumplían, se lo comunicábamos al juez de lo penal, revocaba la suspensión y lo metíamos en prisión. Y yo iba a Almería, a Murcia, a Vigo, y les decía, es que aquí no lo podéis meter en la cárcel, salvo que delincan, salvo que cometan otro hecho delictivo. Pero como no tienen obligación ni en ningún programa, pueden hasta incluso seguir conviviendo con su mujer, o buscarse otra novia y volverle a pegar, pues ir a la cárcel. Pero porque tenemos que arriesgarnos a que otra chica sea víctima de un delito de maltrato, cuando podemos conseguir con la reeducación que esté 6 o 9 meses y luego él tenga en su cabeza el mensaje de tienes que respetar a tu pareja. Y evitamos, puede tener novia, pero a lo mejor esa segunda chica ya no la va a pegar. Si no hubiera el programa de reeducación, la pregunta es, ¿y vosotros garantizáis que acudiendo al programa de educación a esa segunda chica no le va a pegar? Esa es la pregunta que le estaréis haciendo. Bueno, pues lo voy a decir. Resultado de los programas de reeducación, 93% de no reincidencia. Durante 12 años, 93% de no reincidencia. Porque esa es la pregunta que siempre nos hacen los periodistas cuando citamos el programa. 93% de no reincidencia. ¿Quiere esto decir que si no hubieran ido al programa hubieran reincidido? Pues casi seguro que sí. Porque nosotros les damos, todo lo comentará Carmelo ahora, Carmelo y Pablo, y el equipo que hay, pues toda una serie de sesiones sobre tolerancia cero al maltrato, respeto, igualdad, respeto a la mujer, etc. Bien, ¿en qué programa estamos trabajando? Estamos trabajando también, fijaos, una pega que tenemos en la elaboración de la ley es que la ley obliga a derivar a la educación en violencia de género, pero sin embargo no obliga a violencia doméstica. Es decir, si un padre pega a los hijos o los hijos pegan a los padres y les condenamos a pena de 1 año,
no están obligados a ir a un programa de educación. Absurdo. Absurdo completamente. No es que tenemos que proteger más la violencia de género. No, a ver, hay que protegerlo todo. La violencia de género, la doméstica y cualquier delito que haya en el Código Penal. Todo. Porque entonces estamos obligando a los hombres condenados por maltrato a ir a un programa de educación, pero vamos a decir las cosas como son, pero a las mujeres condenadas por pegar al marido, que hemos tenido, sin embargo no les obligamos a ir a un programa de educación, ni a los padres por pegar a los hijos, ni a los hijos por pegar a los padres. Esto absolutamente es contradictorio a toda organización jurídica que podamos pensar. O sea, el Código Penal está haciendo un programa totalmente selectivo y discriminatorio según el tipo penal del que se esté tratando, para llevarse las manos a la cabeza. Esto ahora mismo está en el Código Penal. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues mira, carta rasa y aquí todo el mundo entra. Doméstica, de género, seguridad vial, condenados por delitos contra la libertad y maltrato a los niños. Entonces lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces de lo penal saben que nos pueden derivar mujeres que maltratan física o psicológicamente a los hombres, hombres que maltratan a las mujeres, hijos que maltratan a los padres, padres que maltratan a los hijos, etc. Por lo cual, lo tenemos en este caso pues todo organizado. Bien, ya vamos avanzando. El tema de delitos sexuales. Este programa lo hemos abierto en mayo del 2016, es un programa novedoso, es un programa que se aplica, fijaos, en prisiones desde el año 1996 en los centros penitenciarios de Barcelona. Se está aplicando con un programa para violadores como abusadores de menores. Los resultados consiguen reducir la reincidencia hasta un 4%, lo que es todo un logro si tenemos en cuenta que la estimación de la media de reincidencia de ese tipo de delincuentes es entre un 10 y un 15%. El delincuente sexual es el que más reincide. Yo recuerdo un caso que tuve hace ya muchos años, pues por lo menos 12 años, recuerdo, y era el caso del violador del Castillo. No sé si os acordaréis, el caso del violador del Castillo. Esta es una persona que había sido condenada porque lo que hacía es que se iba al Castillo de Santa Bárbara de Alicante, si sois alumnos de Alicante lo conocéis, y a las alumnas que bajaban de la escuela de magisterio, pues violó a dos o tres. Y en un permiso de salida, que se le dio por buena conducta, evidentemente, porque la cárcel en mujeres. Se le da un permiso por buena conducta y porque no había delinquido, claro. Y lo primero que hace al salir de prisión, ¿sabéis a dónde fue? ¿Dónde pensáis que fue? Al Castillo de Santa Bárbara. A las 6 de la tarde o 7 es cuando salían las alumnas del centro educacional. Y volvió a delinquir y con un cuchillo violó a dos niños. Lo detienen, me lo traen y en un sumario, pena 11 años de prisión y me dice el abogado, mi cliente quiere reconocer los hechos. Sabéis que en el sumario no se pueden conformar, porque no existe la conformidad, pero existe la posibilidad de reconocer los hechos y entonces la prueba no se practica y el juez, el tribunal le pone la pena que entienda ajustada, porque reconoce los hechos, con lo cual simplemente el cliente reconoce los hechos, el fiscal, esta palabra, renuncio a la prueba, señor letrado, renuncio a la prueba, porque a la prueba se reconoce los hechos. Y entonces nosotros decimos, pues nada, informe para el fiscal, informe a la defensa, ¿tiene usted algo más que decir? Yo le digo al acusado, sí, señoría, le voy a decir que la pena que me pide el fiscal de 11 años, cuando salga de prisión, me lo voy a volver a hacer. Lo digo para que usted lo sepa. Y le dice, pues será cuando cumpla usted, se lo dice, el último día de los 11 años, visto para sentencia, se lo pueden llevar. Por lo cual estaba diciendo, no vas a tener que conste en acta y no vas a tener ningún tipo de reducción de la pena. El último día de los 11 años sale sentencia. Claro, pero fijaos lo que me dijo. Claro, que conste en acta y que conste en el expediente de ejecución de pena, para que lo sepa el juez de vigilancia penitenciaria lo que ha dicho. Es decir, para que no le den permiso de salida más. Porque el delito se comete en un permiso de salida. Esto no plantea un tema. Puede haber una demanda de reclamación por responsabilidad patrimonial a la administración del Estado por negligencia en la concesión de un permiso de salida a una persona que lo primero que hace es delinquir. ¿Está bien hecho el estudio criminológico del delincuente en el centro para que el informe sea positivo y le dé un permiso de salida? Y lo primero que haga el delincuente es delinquir. ¿Cómo se ha hecho ese estudio? ¿Lo has hecho bien? Algo ha fallado, nos han engañado. Porque lo primero que ha hecho es delinquir. No ha dicho, no, es que he delinquido dentro de 7 meses o 8 meses. No, nada más salir, delito contra la libertad sexual. Fijaos la contestación del hombre. Fijaos la contestación que nos dejó. Bueno, nosotros estamos ya por el espanto, hemos visto de todo. Pero caray, eso no lo he visto en mi vida. Que nos dijeran así de claro. Pero bueno,
Con lo cual, fijaos el tema de que la delincuencia sexual es la que más se reincide. Claro, entonces, si vosotros veis el Código Penal, y el protocolo hemos hecho un estudio de los tipos penales de delitos contra la sexualidad, y hay muchísimos casos en que la pena es inferior a 2 años de prisión. Quiere esto decir que se están imponiendo muchas penas por debajo de 2 años de prisión a delincuentes contra la libertad sexual. Quiere esto decir que hay muchas personas condenadas por abusos a menores, por abusos a mayores, que están siendo condenadas y dejadas en libertad. Recuerdo un caso que vi en televisión, en Málaga, en un juzgado penal de Málaga, caso de abuso de un profesor a un menor. El juez le impone, se conforma a una pena de 1 año, y en la misma sala se le concede la suspensión de la ejecución de la pena con el visto del fiscal. ¿Sabéis lo que pasó? El padre estaba en la sala, cuando se preguntó qué estaba pasando, dice, no, me han condenado 1 año, pero no va a la cárcel. Conforme salía el acusado que estaba en libertad, se fue a por él y le pegó una paliza hasta que la policía lo detuvo, que no podía imaginar. Consecuencia del hecho, el padre del menor abusado detenido y puesto a disposición judicial. Y el abusador del menor, víctima de un delito de lesiones. Kafkiano. Claro, no es una reacción normal, pero es una reacción humana. Es una reacción humana. Yo recuerdo un caso que tuve en la audiencia hace 6-7 años de una persona que fue detenida porque secuestró a una chica en el Carrefour de Alicante. El objetivo era, voy a Carrefour y voy a secuestrar a una mujer que me guste, me la llevo, la secuestro y la tengo allí todo lo que tenga la gana. Le tuvo 6 días. La chica pudo escapar después de haberle hecho todo tipo de relaciones sexuales porque le convenció de que por qué estaban haciendo eso, si podían hacer vida matrimonial y que ella su marido no le creía. Le engañó y el tío se lo creyó y se fue a trabajar y ya cogió, salió corriendo y llamó a la policía y lo detuvieron. 6 días o 7, fijaos la víctima, la reacción de supervivencia que tuvo que tener para tomar esa decisión, porque estaba en un campo fuera, yo voy a las zonas de que estaba en un campo a las afueras de Alicante, la reacción de supervivencia. Yo recuerdo que le pregunté a señor que está al fondo sentado, ¿quién es? El marido de la víctima. Yo cogí y suspendí el juicio y le dije a la Guardia Civil, regístrenmelo de arriba a abajo. Porque no quería que esa persona pudiera llevar encima pues cualquier instrumento constante en el que una reacción humana a la persona que está en el banquillo acusada de haber estado 6 días violando a tu mujer, puedas coger una cuchilla de estas de afeitar y cortarle la yugular. Reacción humana, pero esta persona iba a la cárcel. Entonces dije, registrarlo de arriba abajo para protegerle a él. Evidentemente también para proteger al abusador, pero sobre todo para protegerle a él, porque una reacción humana por esto. Me lo registraron, está libre. Perfecto, sí, me quedé tranquilo. Pero podía haber ocurrido eso, porque es una reacción que, aunque vaya esposa y vayan 2 policías al lado, tú la haces en 1 segundo. Sacarte una cuchilla de afeitar y cuando pasa por tu lado una cosa, cortarle esto, eso es 1 segundo y lo matas. Entonces vamos a protegerlo, porque es reacción humana. Entonces, claro, esta persona, este padre, este niño, consideró que eso era injusto. Entonces, yo creo que es bueno que esta persona, no, usted está condenado por 1 año de prisión, pero usted se va a ir ahora 1 año a un programa de educación para que sepa que no puede tocar a un menor. Primero, para que sepa usted que tiene que estar alejado de todos los menores, pero que sepa usted que no puede acercarse a un menor. Porque eso sí que hubiera protegido a los menores. Se estima que un 20% de agresores sexuales sin tratamiento reinciden. Con lo cual, ahí tenemos esta posibilidad. Y además, fijaos que es posible porque, como hemos visto antes, está permitido. Pero fijaos si el Código Penal no hubiera permitido en las reglas esta que hemos dicho antes y hemos criticado, que en los delitos sexuales no se hubiera podido revocar, pues no estaríamos preocupando a nadie en temas de delitos sexuales. Fijaos todos los delitos que hay con pena inferior a 2 años. Actos contra la libertad sexual sin violencia e intimidación, actos sexuales con engaño, uso de confianza con mayores de 16 años, actos sexuales con menores de 16 años, determinación a menores de 16 años con acto sexual, utilización de internet, teléfonos semejantes para contactar con menores de 16 años para concertar encuentro sexual. Todos estos delitos están castigados con pena inferior a 2 años. Y después ponen una pena de 1 y dejarlo en libertad. Y que lo vuelvan a seguir haciendo, hasta que le vuelvan a coger. Es decir, que pueden estar 2 o 3 años hasta que lo vuelvan a coger cometiendo delitos, como dice aquí. Utilización de internet, teléfono semejante para contar acoso sexual
sexual, exhibicionismo, venta y difusión de pornografía a menores discapacitados, prostitución y explotación sexual, con lo cual veis que esto es así. ¿Qué pasa? Pues la tecnología debe participar en estos programas, como veis, deben estar trabajando con la administración e interior en la ejecución de estos programas. Y es necesario, como veis ahí, el diseño de un marco común que protocolice la metodología de la derivación de formas de comisión de estos delitos con elevados índices de reincidencia, apenados con libertad y introduciendo a criminólogos con equipos adscritos a las oficinas de coordinación en las audiencias provinciales. Esto es fundamental. Nos damos cuenta que si al final conseguimos lo que estamos pretendiendo es que la educación se aplique a cualquier delito del Código Penal, nos hace falta gente. Y esto es fundamental. ¿Quién tiene que estar haciendo esto? La criminología. Las personas, los criminólogos, los másteres, como lo que estáis haciendo vosotros, que puedan colaborar con la justicia, va a ser una colaboración justicia interior para diseñar un marco común. Yo creo que este es el objetivo que tenemos que conseguir. Modificar las reglas esta y hacer un reglamento de ejecución de las medidas de regulación de las reglas esta del artículo 83 del Código Penal. Esto es lo que permitiría reducir los índices de delincuencia y no cualquier otra medida, como veis aquí. Y este último programa con el que terminamos es el que hemos hecho de educación para condenados por hechos de maltrato animal, lo hemos abierto en julio de 2016 y decimos, ¿alguien puede imaginarse que un penado sin nombre de un juez que le obliga a ello va a iniciar un programa de regulación que evite que vuelva a recaer en el delito cometido aunque en el hecho de suspensión de ejecución de pena se le pueda advertir que se revocará la medida de suspensión si vuelve a advertir? No hemos conocido en ningún caso una persona condenada que diga pues que voy a involucrarme. Sí que hemos tenido, vosotros sabéis, en género, casos de, y os lo comentará luego Carmelo, que no quiero pisarle, casos de personas que sí que nos han llamado, sin ser denunciados, que se quieren reeducar, sin condena. Pero si pasa el programa, el marrón que nos trasladan. Es un delito perseguido de oficio. Me lo están diciendo que están pegando a la mujer y quieren reeducarse. A veces tenemos que ponernos un manto encima porque, claro, es complicado. Es complicado. Entonces, claro, ningún penado adopta automedidas por sí mismo para evitar recaer en el delito cometido, salvo casos muy excepcionales. Ninguno. ¿Cuántos hubieran ido voluntariamente al programa de violencia de género? Ninguno. Nadie. No hubiera ido nadie. Absolutamente nadie. Con lo cual, el objetivo del programa en este caso es, pues, intentar crear una cultura de respeto a los animales. No os podéis imaginar, y eso lo estáis viendo en el programa, la cantidad de gente que está maltratando animales. Esto es una locura. Maltratando y matándolos. Además lo graban y lo suben a YouTube. Ponerlo en internet. Imágenes o escenas de maltrato animal, las que queráis, de todos tipos. La policía lo está buscando y lo está deteniendo, claro. Hay que ser idiota, cometer un delito y grabarlo y subirlo. El artículo 333 del Código Penal establece una pena de 3 meses y un día a 1 año de prisión en el caso de maltrato a los animales. De 3 meses y un día a 1 año de prisión. Por lo cual, a todo tipo de maltrato a animales. Y además, de 6 a 18 meses en el caso de muerte del animal. En el caso de muerte del animal. Con lo cual, pues es una pena de prisión. A la consecuencia que nosotros decimos, bueno, y hay que meterlo a la cárcel al que mata un animal, podéis pensar, se lo merecen. Bueno, eso es un tema discutible que habrá que analizar caso por caso, y si una persona se merece incluso prisión. Pero en realidad, aquí lo tenéis también, hemos visto antes los 83 sí que permite la protección. Pero imaginaos que el legislador que puso ese 83 no hubiera puesto lo de la protección a los animales. A mí me sorprende que lo hubiera puesto. Porque en realidad ahora es cuando parece ser que la gente se muestra más sensible a la protección de los animales. Pero cuando esto se redacta hace mucho tiempo. Y no había tanta sensibilidad, sin embargo lo pusieron. Cosa que me sorprende. Pero si no lo hubieran puesto, nosotros no hubiéramos podido abrir este programa. Y entonces una persona que mata un animal, le pones una auto de suspensión y se va a la calle. Y puede volver a hacer otra vez lo que estaba haciendo. Hasta que lo vuelvan a coger. Con lo cual, en principio, nosotros hemos abierto este programa y ya pues le hemos comunicado a los jueces de lo penal, que es lo que hacemos con estos programas que innovamos, de lo que hago, libertad sexual, en maltrato animal, lo que hacemos es mandamos un oficio, bueno, lo aprobamos por sala de gobierno del TSJ, lo mandamos al Consejo Judicial y cuando lo tenemos aprobado el programa, lo mandamos a todos los jueces de lo penal, un oficio, adjuntándoles el programa y diciéndoles que sepáis que si tenéis un delito de esta naturaleza, podéis en el auto de suspensión derivar porque tenemos ya articulado el programa de educación, para que sepan que lo pueden hacer. Y los jueces de lo penal de la provincia, pues están sensibilizados con este tema, pues lo acuerdan. Y saben que al menos la situación de impunidad aparente
que puede derivarse de que una persona delinque y no se le hace nada, pues no va a ser así. Se le va a obligar, con la consecuencia de que si ellos no vienen al programa, revocaremos la medida de suspensión y los ingresaremos en prisión. Por esto es todo. Si tenéis alguna pregunta que hacer, gracias.